Vamos a continuar con la serie de Romanos y vamos al capítulo 7. Estamos en casi a la mitad del libro y vamos a ver el capítulo 7 de Romanos. Estaré dando lectura al pasaje y posteriormente oramos para la exposición del sermón. Romanos capítulo 7 va a ser el capítulo completo, entonces hay un poco de paciencia con la longitud del texto. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley, por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que no sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose de la maldad del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí, de ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que lo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque por ella nos revelas quiénes verdaderamente somos nosotros y quién eres tú y cómo ahora podemos venir y acercarnos delante de ti, Señor. Utiliza tu palabra independientemente del mensajero. Que tu palabra sea como un martillo que rompa, Señor, con nuestras mentes, nuestros corazones y que podamos ver la gloriosa gracia de tu Hijo Jesucristo uniéndonos a Él para poder servirte por medio de tu Espíritu y no de la letra, Señor. Gracias te damos. Utiliza mi vida a pesar de mí, a pesar de mis debilidades y que tu iglesia sea edificada, Señor, por un solo objetivo, Señor, tu gloria y por amor a tu nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Vivimos en una cultura en la cual desde pequeños se nos ha enseñado que si queremos obtener algo a cambio, debemos hacer algo a cambio. Si queremos obtener eso, debemos de hacer esto. Incluso, no sé si todos los padres, me ha tocado ver algunos, no aquí en Familia de Fe esto no ocurre, pero sí utilizar esta cuestión como un trueque. Hijo, si tú te portas bien, si haces esto, te voy a comprar ese regalo en Walmart. Si tú haces esto, te voy a dar permiso para hacer esto. Vemos esta cuestión de un trueque como un chantaje. Si eres obediente, te daré un premio. Pero incluso yo como profesor en secundaria lo he utilizado. Muchas veces he estado como que ya un poco cansado del ruido y les digo que si se ponen a hacer ciertas actividades, les voy a dar 50 minutos para descanso. O sea, solamente les doy 10 o 5. Pero les digo esto, o sea, si quieren hacer, descansar o tener minutos, tienen que hacer ciertas cosas. Y no quiero, hermanos, que me entiendan que el esfuerzo humano por alcanzar algo y obtener algo está mal en sí. El problema es que cuando nos encontramos con la fe cristiana y se nos dice que no debemos hacer absolutamente nada, hablando de méritos para obtener nuestra salvación, nuestro cerebro entra en shock, hace un cortocircuito, porque estamos acostumbrados a hacer algo para obtener algo. Y esto se ve por el trasfondo cultural que tenemos. Y esta es quizás una de las razones por las cuales intentamos vivir nuestro cristianismo basado en querer agradar a Dios a través de nuestro desempeño. Por esta cuestión ideológica, cultural que tenemos desde tiempo atrás, pensamos que cuando venimos a la fe, Dios también va a actuar de esa manera. Dios nos va a decir que tenemos que hacer algo para poder darnos algo. Creemos que podemos agradarle solamente cumpliendo su ley en totalidad. Porque si no lo hacemos de ese modo, Dios no nos dará de su amor, Dios no nos dará de su gracia, Dios no nos mostrará su bondad. Pero hermanos, más pronto que tarde nos damos cuenta que fallamos una y otra y otra y otra vez. Nos ponemos estándares e ideales demasiados elevados y es posible que por un breve periodo de tiempo podamos cumplirlos. Podemos estar cumpliendo ciertos mandatos de la ley, pero como dije, luego todo se derrumba porque por un desliz, ah, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro interior se turba porque ¿cómo podemos fallar? Dios no nos va a amar si estamos fallando y quebrantando su ley. Y es ahí cuando examinamos nuestro corazón y vemos que el pecado aún mora en nosotros, que el pecado aún busca tener el control de nuestra vida. Pero más allá de mirar a Cristo y su glorioso evangelio, creemos que nuestro problema se va a solucionar echándole más ganas, siendo más diligentes en cumplir la ley. Y es ahí cuando el legalista interior sale a la superficie desde nuestro interior. Y si es la primera vez que escuchas la palabra legalista, bueno, déjame darte un término breve sobre esto, una descripción. Y legalista es ser el intento del hombre de querer ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso es ser legalista, querer agradar a Dios y obtener algo de Dios a través de nuestros méritos. Y en esta tarde yo quisiera proponerte lo siguiente. Y ojalá que este argumento pueda cambiar nuestra perspectiva de cómo podemos y cómo debemos vivir nuestro cristianismo, nuestra fe. Y por eso quiero proponerte lo siguiente. Porque estamos unidos a Cristo, hemos sido liberados de vivir bajo la ley para servir a Dios. Hermanos, estamos unidos a Cristo y por lo tanto ya no debemos vivir bajo la ley para agradar y servir a Dios. Y pudiera ser que si te estoy diciendo que hemos sido liberados de vivir bajo la ley para servir y agradar a Dios, pudiera venir entonces a nuestra mente, ¿qué debo de hacer con la ley? ¿Cómo debemos entenderla? ¿Debo aplicarla? Y he dividido mi siguiente sermón en 2 puntos y a lo largo de estos 2 puntos pudiéramos quizás estar respondiendo estas preguntas. ¿Cómo debo aplicar la ley? ¿Cómo la debo de entender? ¿Qué debo hacer con ella? Mi primer punto va del versículo 1 al versículo 6 y lo he titulado de la siguiente manera: Sirve a Dios por el Espíritu y no
por la ley. Sirve a Dios por el Espíritu y no por la ley. El apóstol Pablo parece retomar un tema que abrió en el capítulo anterior, en el capítulo 6, versículo 14, donde le dice a los lectores que ya no están bajo la ley. Y ahora en este capítulo lo que él quiere hacer es explicar de forma más detallada su significado. Ya no quiere que puedan malentender esta frase, va a explicarla. Y como un buen maestro, el apóstol Pablo utiliza una ilustración para explicar de forma más sencilla lo que esto implica. Quiere explicar cómo es que la ley solo tiene la capacidad de enseñorearse, de dominar, de gobernar sobre aquellos que están vivos, pero que ese poder es quitado sobre los que están muertos. Y la ilustración que utiliza la vemos del versículo 1 al 3 y hace una analogía del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos? Pues habla a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Como podemos ver, Pablo está utilizando la institución del matrimonio para ilustrar algo mucho más profundo, para ilustrar cuál es la relación entre el creyente que está en Cristo para con la ley. Y algo que sí debemos de tener todos claros, hermanos, es que no podemos tomar esta sección del pasaje y hacer una doctrina acerca del matrimonio, el divorcio y el segundo casamiento, porque Pablo no lo está usando para esa manera. Pablo está utilizando el matrimonio como una ilustración para decirnos que solamente la muerte puede romper el lazo legal entre dos personas que están vivas. Él quiere que puedan entender que la ley solo aplica cuando alguien está vivo. Porque incluso si el esposo muere, ¿qué es lo que dice? Bueno, ella se puede ah, casar con otra persona. Y ellos entendían que la ley solamente podía aplicar a personas vivas. Pero la pregunta sería entonces, ¿quién ha muerto? Porque si hacemos una relación directa de la ilustración hacia los creyentes y la ley, si decimos que la mujer sería representante de la iglesia, de los creyentes, y el marido de la ley, según la ilustración, ¿quién ha muerto? La ley. Pero Pablo no quiere decir que la ley ha muerto. Pablo les dice ahora en el versículo 4, ¿quiénes son los que han muerto para que la ley ya no tenga poder sobre ellos? Y el versículo 4 dice, hermanos míos, ustedes son los que han sido dados como muertos a la ley. A ustedes se les hizo morir a la ley. Y esto ha sido posible solo por medio del cuerpo crucificado de Cristo, por medio de su muerte, a la cual ustedes, al creer en Él, han sido hechos partícipes. Su fe puesta en Cristo les ha hecho morir, no solo al pecado, como vimos en el capítulo anterior, sino también a la ley. Y el que vieran que ahora están muertos a la ley podría quizás haber ocasionado un pensamiento antinomista, sería el término, pero es un pensamiento de, bueno, puedo vivir mi vida sin la ley entonces. Pero aunque la muerte, hermanos, lo que Pablo les está diciendo, aunque la muerte haya roto el lazo del creyente para con la ley, eso no implicaba que ahora pudieran vivir como una mujer viuda, disfrutando de su libertad mientras permanecía de este modo. No. Si ustedes fueron muertos a la ley, fue para así quedar libre de ella, pero ser unidos a un mejor esposo, a un mejor y excelente esposo, y este es Jesucristo. Hermanos míos, ustedes se les hizo morir por medio del cuerpo de Cristo para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de llevar fruto para Dios. Y es evidente que esta unión con Cristo, la cual nos deja muertos a la ley o dejaba muertos a la ley a estos lectores, era para un fin mucho más allá. Tenía un propósito final, la cual era una vida transformada, una vida que diera fruto para Dios. Si Pablo les está diciendo es que tienen que morir a la ley y unirse a Cristo, es porque de esa manera solo pueden ser transformados, no mediante la ley.
Era esa unión con Cristo lo que capacitaría a cada creyente para poder vivir una vida agradable a Dios. Solo por medio de esa unión, porque sin esa unión, hermanos, lo único que ellos iban a poder lograr y gloriarse, si es que fuese digno de alabanza, que realmente lo dudo, era de poder decir que eran guardadores de la ley. Pero esto era falso, porque vemos desde el capítulo 2 que Pablo exhorta a los creyentes, no por decir que cumplían la ley, sino porque decían que la cumplían y en realidad la estaban quebrantando. En el capítulo 2, Pablo les dice algunas cosas y solo resalto esta. Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Pablo les está diciendo, ustedes que dicen que guardan la ley, no la guardan. No pueden ser transformados por medio de ella. No pueden vivir una vida que agrade a Dios por medio de la ley porque no tienen la capacidad de transformar el corazón. Y sin la influencia del Espíritu, la ley no tiene ninguna oportunidad de transformar los efectos del corazón. No puede transformar las inclinaciones afectuosas del corazón hacia lo que es correcto, hacia realmente tener una relación con Dios. Si no puede transformar la ley, los afectos del corazón, mucho menos la conducta. Y Pablo dice, debido que estamos en la carne. La ley solo era capaz de despertar en los no regenerados por su espíritu estos deseos pecaminosos que terminaban siendo expresados en acciones que desagradaban a Dios y como consecuencia daban fruto en la carne. El hecho de querer vivir una vida por medio de la ley, hermanos, lo único que hará es que puedan obtener fruto de muerte. Eso es lo único. Esa es la única recompensa. Pero gracias a la gracia de Dios, que cuando Él interviene, cambia las inclinaciones de nuestro corazón y las motivaciones por las cuales hacemos las cosas. Los peros de Dios, el versículo 6. Pero ahora, hermanos, hemos quedado libres de tal ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Y ahora, por medio de esta intervención divina, por medio de esta unión con Cristo, los creyentes del pasado, de hoy y del futuro han quedado libres del yugo de la ley, ya que han muerto a esa ley que les ataba y que les impedía dar verdadero fruto, pero que esa libertad no es un permiso para pecar. Esa libertad no les ha sido dada a ninguno que ha creído en Cristo para poder tener libertad para pecar, sino todo lo contrario, que es lo que dice Pablo, para servir a Dios a través de una nueva vida, ¿por medio de qué? De su espíritu y no de la ley. Entonces pudieron haber pensado, si ya no tenemos ley a la cual seguir porque hemos muerto a ella, por lo tanto podemos vivir una vida a nuestro antojo, a nuestra voluntad, pero no. Pablo les da el, el porqué, el propósito de haber sido unidos a Cristo es no solamente es estar unidos a Él y tener una gracia que sobreabunda en medio del pecado, sino para servirle a Él por medio de su espíritu y no de la ley. John Owen dice lo siguiente: no puede haber verdadero fruto para Dios mientras el alma busque una vida de pacto de obras. Normalmente vamos a estar insaciables cuando queremos actuar bajo el pacto de obras, bajo la ley, para agradar a Dios, porque cada vez que fallemos, nos vamos a desmoronar, nos vamos a tirar al suelo, vamos a pensar que Dios nos ha dejado de amar. Pero hermanos, sirvamos a Dios, vivamos para Dios por medio de la obra de su Espíritu Santo. Por lo tanto, no desechemos la ley. Cuando te mencionan la palabra ley, ¿en qué piensas? Si te dicen alguien algo acerca de la ley de Dios, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Muchos de nosotros cuando escuchamos esa palabra normalmente pensamos en acciones que tenemos que hacer, en requisitos que tenemos que cumplir, en un estándar impuesto a nosotros mismos
o muchas veces un estándar impuesto a otros. Muchas veces esa ley es utilizada como un medio para obtener algo de parte de Dios. Queremos hacer un trueque con Él. Yo hago esto si tú me das esto. Hermano, la libertad que nos ha dado Dios por medio de la unión con Cristo en su muerte nos ha quitado el peso extremo de querer obtener algo de parte de Él o agradarle por nuestros méritos. Ahora ya no estamos ligados a complacer a Dios por nuestros méritos, porque ¿saben por qué, hermano? Porque el único que ha complacido al Padre es el Hijo. Y si tú estás en el Hijo, has complacido al Padre. Por lo tanto, puedes actuar libremente. Y es que ahora entendemos que Dios nos da de su gracia y nos motiva y nos impulsa por medio de esta unión con Cristo a servirle contemplando la ley, no para salvarnos por medio de cumplirla, no para pensar que podemos obtener algo de Él si la cumplimos. Hermanos, es algo que normalmente olvidamos, que cuando estamos en Cristo, eso es suficiente para que el Padre nos ame, nos dé de su bondad, nos dé de su gracia. Porque si alguien levantara la mano y le dijera, Padre, ¿qué has visto en mí para que me des tanta gracia? No pudiera decir que hay algo bueno en él, sino solamente Cristo. Y bajo esta gran verdad de que estamos unidos a Cristo es que ahora debemos vivir nuestra vida cristiana, debemos actuar. Y quisiera hacer algunas preguntas. ¿Por qué sirves a Dios? Si tú estás sirviendo a Dios, ¿por qué lo sirves? En el área que estés sirviendo aquí en Familia de Fe, ¿cuál es tu motivación para poder realizar la labor que estás haciendo el día de hoy? ¿Qué te motiva? ¿Por qué buscas ser servicial con tus hermanos? ¿Cuál es la motivación principal por la cual anhelas servir a Dios y su iglesia a través del liderazgo? ¿Qué es lo que te está impulsando? Tú que te estás capacitando para servir a Dios a través de la predicación, a través de facilitar una comunidad. ¿Qué te está motivando a? Y que Dios nos ayude a poder recordar de manera constante de que solamente gracias a que hemos sido unidos a Cristo, ahora podemos servirle a Él a través de la gracia que nos empodera para hacerlo, no a través del arcaísmo de la ley, no a través de la letra que mata. Y como dije hace un momento, hermano, si posiblemente pudiera estar este pensamiento en tu mente, te lo recalco. El hecho de que hayas sido hecho libre por medio de Cristo de la ley, eso no implica que ahora tú tengas licencia para vivir una vida pecaminosa, para vivir una vida que desagrade a Dios. Dice John MacArthur, la libertad de la ley no trae libertad para pecar, sino todo lo contrario, libertad para poder hacer lo que es justo, una libertad que la persona no regenerada no tiene ni puede tener por sí misma. Ahora, por medio de la unión con Cristo, podemos vivir para agradar a Dios, como Dios nos ha dicho en su palabra que le agrademos. Ahora ya no amamos a nuestro prójimo porque tengo miedo de perder algo, o amamos a nuestro prójimo porque quiero obtener algo. Ahora, porque simplemente estamos unidos a Cristo, podemos cumplir con eso. Debemos estar recordando que porque hemos sido unidos a Cristo, hemos sido liberados de vivir bajo la ley para servir a Dios. Quisiera ir a mi segundo punto que va del versículo 7 al versículo 25 y le he titulado de la siguiente manera. Sirve a Dios examinándote con su ley. Sirve a Dios examinándote con su ley. Después de que el apóstol Pablo enseñara que ya no están ligados al yugo de la ley, de que ya no están sometidos a vivir una vida bajo la ley para así agradar a Dios y vivir para Él, es muy probable que ahora los lectores pudieran inferir por medio de las palabras de Pablo que si han muerto a la ley,
es porque la ley debe de tener algo malo. Entonces, si ya no estamos bajo su yugo, ya estamos muertos a la ley, ya no tiene ningún dominio sobre nosotros, algo malo debe de haber en la ley. Pero Pablo anticipadamente, inspirado por el Espíritu, escribe la pregunta en el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Y esto es lo que responde ahora el apóstol Pablo. Quiere mostrar que la ley no simplemente no es mala, que no es pecaminosa, ni siquiera es algo neutral. No, él quiere dar a entender que la ley también es santa, buena, justa y espiritual, y que de ningún modo ella posee en sí el pecado de incitarnos a pecar. Por lo tanto, ahora el creyente que está unido a Cristo por la influencia del Espíritu, la ley es beneficiosa. La ley tiene un beneficio. No es desechada porque ya no estamos bajo la ley, sino que ahora la miramos con otra perspectiva. La pregunta sería, ¿cómo es la ley beneficiosa para nosotros? ¿Cómo lo sería? ¿Cómo puede ser la ley a la cual hemos muerto ser beneficiosa para el creyente? Y continúa diciendo el, el apóstol, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Entonces el apóstol de manera categórica y enérgica les dice a los lectores que de ningún modo la ley es pecaminosa. No hay forma de pensar que ella es pecado en sí, sino más bien que por medio de la ley el pecado es sacado a la luz en todo su esplendor. Por medio de la ley, como un espejo cuando nos vemos enfrente de él y vemos nuestras imperfecciones, así es la ley. Refleja todo el pecado que hay en el interior del hombre. Es por eso que por medio de ella podemos ver que el pecado reside en la persona y no en la ley. Y para, para los que estaban leyendo esta carta, posiblemente era natural pensar que si Dios les había dado la ley, era para que por medio de ellas, al tratar fielmente de guardarlas, tuvieran salvación. Pero no fue así. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito no fue únicamente revelar el estándar de justicia por el cual el pueblo de Dios debe vivir o debía vivir en su momento. Más bien, también uno de los propósitos era revelar la imposibilidad del ser humano para cumplirla en su totalidad. No solamente nos revela cómo el pueblo de Dios, cómo los creyentes ahora se relacionan con Dios, sino también nos revela nuestra incapacidad de cumplirla. Si somos honestos y hacemos un examen en cuanto a la ley de Dios y vemos que hemos cumplido y que no, veremos que no somos capaces de cumplirla en su totalidad. Santiago dice que pudieras cumplir toda la ley, pero si quebrantas uno, eres acreedor, eres culpable de todos los demás. Entonces, por lo tanto, aunque la ley no es pecado, sí funciona como un catalizador que hace emanar del ser humano las reacciones pecaminosas que la misma ley prohíbe y condena. Déjame ilustrarlo de manera sencilla. ¿Alguna vez has visto de manera personal o por un video alguna banca que tenga un letrero que diga no tocar? ¿Y qué ocurre normalmente? Vamos y lo tocamos, ¿verdad? O los que tienen hijos. ¿Alguna vez les dijeron a sus hijos, no hagan esto? ¿Y qué ocurrió? Lo hicieron. Hicieron todo lo contrario. Y como ven, algo tan burdo como el ejemplo del letrero, aunque este ejemplo no crea o este letrero no crea el deseo en las personas de sentarse,
más bien revela y lo provoca. Ahí está, no te sientes, y ahí vas y te sientas. Pero también esta orden de no hacer algo, lo único que revela es el deseo impulsivo de ir en contra de la prohibición. No lo hagas, y ahí van y lo hacen. Entonces, de esta forma, Pablo está diciendo que la ley revela el pecado, nos da prohibiciones, nos da cosas que debemos de hacer, y lo que hay en el corazón al final resulta ser que no quiere hacer lo que la ley demanda. Y fíjense, normalmente nos gusta, somos propensos, soy propenso a mirar el pecado ajeno, pero el pecado no es una cuestión ajena. El pecado no es una cuestión que debemos ver sobre otros, sino que es una cuestión personal, propia. Aunque ha atacado al mundo entero, el pecado también mora dentro de mí. Soy rápido a ver el pecado de otros y lento para ver mi pecado. Y esto solamente revelan los efectos horrorosos del pecado. Estos efectos que nos llevan a creer que si cumplimos una regla o una ley, aunque quebrantemos todos los demás, somos mejores que alguien que ha quebrantado la regla que yo sí estoy guardando. La mayoría ha escuchado de Pablo en otras partes de las Escrituras, que él, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Porque él en el versículo 9 dice, en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo no está diciendo que él nunca se interesó por la ley. Él no está diciendo que a él no le interesaba. Al contrario, él dice, en cuanto a la justicia, hallado irreprensible. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo y le está diciendo a la iglesia es que él también está siendo atacado por los efectos del pecado. Y que a pesar de considerarse alguien que cumplía la ley, cuando entendió la ley y se vio a la luz de esta, no pudo más que decir, estoy muerto. Cuando Pablo se topa con un entendimiento verdadero de la ley, lo único que hace es ver cuán pecador es él y cuán muerto espiritualmente él estaba. No es que la ley haga que el humano esté muerto espiritualmente, sino el pecado. Y el pecado es tan atroz que ha sido capaz de pervertir y distorsionar el propósito de la ley de Dios, la cual es santa, espiritual, y el cual el mandamiento es justo. Y bueno, no es el pecado que nos hace morir, sino más bien, no es la ley la que nos hace morir, sino el pecado que mora en nosotros al transgredir la ley, lo que nos hace estar muertos espiritualmente. Y vemos esta lucha interna de Pablo descrita a partir del versículo 15 en adelante. En esta última sección del pasaje vemos a Pablo haciendo un tipo de descripción de sí mismo, pero también es la realidad de todos los creyentes. Estos creyentes que a pesar de que están en Cristo y libres de la condenación de la ley, todavía no son capaces de cumplir perfectamente las exigencias de la ley. A pesar de que estamos en Cristo, sin la condenación de la ley, estamos imposibilitados de cumplir en su totalidad. Aún batallamos con ciertas características de la ley, por no decir con todas. Y lo que Pablo quiere mostrar es que hay una batalla interna que parece no tener fin. Y una batalla de la cual el apóstol es consciente y esta batalla es en contra del pecado. Él dice en varias ocasiones que él quiere hacer algo y termina no haciéndolo y se da cuenta que por medio de la ley, la cual es santa, es buena, él está muerto. Y en 3 ocasiones él dice que el pecado habita en él. Esa es la razón por la cual él no puede actuar como él quisiera, a pesar de que en su interior él quiere agradar a Dios, pero el cuerpo en el cual habita
dañado por el pecado le impide actuar de esa manera. El pecado debe ser considerado como nuestro enemigo número uno. Pero debemos recordar que si estamos unidos a Cristo, el pecado no es nuestro amo. Debemos de luchar en contra del pecado a muerte, pero recordando que aquellos que están en Cristo por medio de la fe, unidos a Él, el pecado no tiene ningún dominio sobre nosotros, sobre ti. Entonces, Pablo ahora lamenta esa condición espiritual en la cual él está batallando continuamente. Y esto solamente, si vemos al apóstol Pablo, debemos de considerar que él era un verdadero creyente. Él no está hablando aquí como un niño en la fe. Él está hablando como un cristiano maduro que está teniendo luchas en contra del pecado. Hay un conflicto interno que no se deriva de una falta de deseo espiritual, porque el apóstol dice que él se deleita en la ley de Dios. No es una falta de deseo espiritual lo cual provoca este conflicto interno, sino la incapacidad de cumplir perfectamente las demandas de Dios. Porque internamente nuestro ser es renovado por Dios y nuestro ser aprueba la ley de Dios. Dice que es buena, anhela obedecerla, pero descubre que el pecado mora en él. Y esta es normalmente una de las frases conocidas de Martín Lutero, que es al mismo tiempo justo y pecador. Porque hemos visto a lo largo de la carta de Romanos, desde el capítulo 5, que por medio de Cristo somos justificados y por medio de esa justificación la gracia abunda y ahora el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y ahora en este capítulo vemos que la ley tampoco. Hemos muerto a la ley, hemos muerto al pecado. Ya el pecado y la ley no debe de dominar nuestras acciones. Hermanos, no hay razón más grande y beneficiosa que aún después de haber sido salvados por gracia, tú y yo necesitemos todavía ser expuestos a la luz de la ley divina. No para cumplirla y ser salvos, sino con el fin de poder ver con mayor claridad nuestro pecado y así confesarlo y experimentar el perdón bondadoso de Dios. Jonathan Edwards dice, cuanto más crece la santidad, más sensible se vuelve el alma a la corrupción restante. Cuanto más crece la santidad, más sensible se vuelve el alma a la corrupción restante, hermanos. Mientras más conscientes somos de la gracia de Dios, día tras día, podemos pensar que cuando pecamos estamos literalmente pecando en contra de Dios. No estamos pecando única y exclusivamente en contra de nuestro prójimo, aquel a quien estamos dañando. Estamos pecando en contra de Dios. Pero esta sensibilidad solamente podrá ser posible cuanto más estemos buscando y estemos siendo examinados a la luz de la Escritura. Porque si te comparas con cualquiera de nosotros, hermanos, posiblemente tu moralidad te haga ser un mejor ciudadano. Pero hermanos, a la luz de la Escritura y a la luz de la comparación con Cristo, no hay quien pueda pararse delante de Dios y decir, yo soy justo por mis méritos. No hay ninguno. Examina tu corazón a la luz de la palabra, a la luz de la ley de Dios y permite que que esa luz exponga tu pecado. Permite que esa ley revele lo que hay en tu corazón, pero no para vergüenza tuya, sino para arrepentimiento. Cuando la ley, la palabra expone nuestro pecado, no es para avergonzarnos, es para decirnos, mira, necesitas ser salvado, necesitas ser rescatado, necesitas de la gracia de Dios. La luz del Evangelio expone nuestro pecado, pero no para que seamos burlados por alguien más, sino para sanarnos, para perdonarnos, para darnos de su gracia. Porque de lo contrario, hermano, si no eres capaz de identificar los pecados con los que puedas estar batallando en este
mismo momento, tarde o temprano, el pecado terminará matándote a ti. John Owen, en su libro de la mortificación del pecado, dijo: el pecado que mora en nosotros siempre está obrando. Mientras vivimos, debemos estar matándolo, o él nos terminará matando a nosotros. ¿Eres consciente de la gravedad de los efectos del pecado en tu vida? ¿Te has dado cuenta de que actúas de cierta manera cuando no te expones a la ley, cuando no te expones a la palabra? Y no quiero que caigamos en el extremo de pensar que observar la ley de Dios, en el sentido de querer cumplirla o de imponer más reglas, terminará produciendo más santidad en nosotros. No, hermanos, por más reglas que pongamos, solo podrán estas reglas maquillar nuestro exterior a través de la apariencia, pero no podrán transformar el corazón. Si vamos a luchar en contra del pecado, no luchemos solamente tratando de cumplir reglas. Si vamos a luchar en contra del pecado, será a la luz del Evangelio, el cual nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. En el primer punto les preguntaba, ¿qué es lo que piensan cuando escuchan la palabra ley? Y muy pocas veces cuando escuchamos la palabra ley viene a nuestra mente que la ley es la expresión absoluta de la gran sabiduría, buena y misericordiosa voluntad de Dios. La ley de Dios nos expresa la voluntad gloriosa de nuestro Creador, la cual, hermanos, según el salmista, es más dulce que la miel. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud ante esta ley? Quiero darte solamente algunos versículos que dice el Salmo 119 respecto a la ley. El Salmo 119 es prácticamente una oda, un poema a la palabra, a la ley de Dios, porque recordemos que lo que tenían los autores de las escrituras era la ley. ¿Y cómo se expresaban ellos de ella? Bueno, versículo 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Hermanos, ¿consideramos la escritura de esta manera? Yo he pecado en eso. He pensado que solamente en ciertas ocasiones debo de recurrir a la escritura, más como un acto como cristiano que debo de hacer, pero muy pocas veces dejo que la escritura sirva como ese espejo que revela lo que hay en mí. Y hermanos, necesitamos examinar constantemente nuestra vida a la luz de las escrituras, porque de lo contrario, hermanos, estaremos llevando fruto para muerte. Y recuerden cómo termina el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Hermanos, pero si nos quedamos ahí, estamos devastados, porque ¿quién puede? ¿Quién puede observar la ley de esta manera como lo hizo el salmista? ¿Quién puede realmente, con todo el corazón, de manera sincera y plena, decir que ama la ley de Dios y al día siguiente no terminar despreciándola? Hermanos, ahora unidos a Cristo podemos ver con mayor amplitud que la ley de Dios al final lleva a buscarnos, llevar a Cristo. Busca revelarnos nuestra incapacidad para cumplir la ley y poder clamar: necesitamos un Salvador. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo al final? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, pon tu fe, amigo, pon tu fe en aquel que verdaderamente satisfizo la ley de Dios a favor de pecadores que ponen su confianza en la justicia suprema de Cristo y no en su propia justicia. ¿Y sabes por qué?
porque los decretos que estaban en nuestra contra han sido clavados en la cruz. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Hermanos, eres libre de vivir bajo la ley. Vive por su espíritu para agradar a Dios, no bajo la letra, porque de lo contrario estarás muerto. Pero si miras a Cristo, tus pecados han sido perdonados. Cada uno de ellos han sido perdonados. No hay ningún pecado, hermano, que Cristo cuando murió en la cruz no haya pensado que lo ibas a cometer. Hermanos, qué glorioso es nuestro Señor Jesucristo que cumplió la ley y que ahora por poner nuestra fe en Él, el Padre ve a nosotros y nos ve como si nosotros hubiésemos cumplido esa ley. Hermanos, no permitas que tu pecado te lleve a querer cumplir la ley para salvación. Más bien, ve la ley para reflejar ese pecado y decirle al Señor que te ayude a matarlo y que te ayude a luchar en contra de él. Porque solo no vas a poder. Mata ese pecado. Y si no sabes con qué pecado estás batallando, ve a la Escritura. La Escritura revelará con su luz el pecado que mora en nosotros. Y la esperanza que el creyente tiene es que un día esto corruptible, en lo cual el pecado mora, se vestirá de incorruptibilidad. No habrá más pecado. No habrá más lucha en contra del pecado para poder agradar a Dios, porque estaremos con nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros para que nos fuese contada por obediencia perfecta a la ley, para contemplarlo a Él y poder decir, oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que, hermanos, si quieres acercarte a Cristo, si quieres venir a Dios, despójate de tus méritos y confía plenamente en la obra vicaria de Jesucristo, porque Él renovará nuestro ser interior y mientras esperamos en este mundo, Él renovará también nuestros cuerpos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su Espíritu podemos vivir liberados de la ley para servir a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias porque nos recuerdas que hemos muerto a la ley. Hemos sido muertos a aquello que lo único que puede traer a nuestras vidas por medio del pecado es muerte. Ayúdanos a que cuando te sirvamos no lo hagamos pensando en que si no hacemos algo tú nos dejarás de amar, no nos darás de tu gracia, no nos mostrarás tu bondad. Más bien ayúdanos a servirte a través de tu espíritu, a través de la gracia que empodera nuestras vidas para que una sola cosa deseemos hacer, Señor, que es agradarte. Permite que tu ley, permite que tu palabra exponga y examine nuestros corazones, nuestras vidas y que muestre el pecado que hay en nuestro interior y de ese modo podamos arrepentirnos y obtener el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.